Hola a todos, soy el Dr. Pablo Añón de Enso Movers y en este vídeo vamos a hablar sobre calistenia versus gimnasio. ¿Qué método de entrenamiento es mejor? ¿Cuál es más barato? ¿En cuál deberías invertir tu tiempo? ¿Cómo deberías repartir la distribución de entrenamiento, dependiendo si es tren superior, tren inferior? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de estos métodos? Y con esto espero ayudarte a clarificar esta eterna batalla y proveerte de herramientas para que mejores tu entrenamiento. Vamos a ello. Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. El debate entre entrenamiento en el gimnasio, entendido como barras, pesos libres y máquinas, en comparación con la calistenia, es un debate que lleva años presente. Hay fervientes defensores de un lado y de otro. Y nosotros creemos que en realidad lo que hay es dos métodos de entrenamiento diferentes, cada uno con sus pros y sus contras, en muchos aspectos diferentes y que dependiendo de tus necesidades, tus intereses, tu nivel, etcétera, deberías escoger uno, otro o varios, como es mi caso. Es decir, en Enso Movers no somos fervorosos defensores de un único método de entrenamiento ni de ningún tipo de filosofía ni ideología, sino que creemos que todos son herramientas físicas o intelectuales que se deben aplicar a diferentes contextos, dependiendo del resultado que queramos obtener. Y es por eso que en este vídeo vamos a comparar este entrenamiento, estos dos métodos de entrenamiento en diferentes planos. Uno, la economía. ¿Cuánto cuesta entrenar en cada uno de estos dos sistemas, tanto a corto plazo como a largo plazo? Dos, ¿cuál es la curva de aprendizaje? ¿Cómo de útil es para un principiante empezar con un método u otro para practicantes intermedios y para practicantes avanzados? 3. Versatilidad y transferencia. ¿Cuál de estos dos métodos transfiere mejor a tu día a día, a otros deportes, etcétera? 4. Implicación. ¿Cuánta atención requiere por parte del practicante cada uno de estos dos métodos? 5. Facilidad de acceso al entrenamiento, adherencia, etcétera, que es muy diferente en un método u otro. 6. Comunidad. Creemos que la comunidad es algo súper importante para mantenerte motivado y disfrutar del entrenamiento. 7. Efectividad. ¿Cuál de estos dos métodos es más efectivo? Y 8. Complejidad y antifragilidad. Así que vamos a por ello. Pero antes de continuar con el vídeo, coméntanos bajo cuál es tu preferencia. ¿Eres un calisténico o eres una rata de gimnasio? ¿Qué te gusta más y por qué? Y si no quieres perderte más vídeos como este, suscríbete y dale a like. Empezamos con la economía. ¿Cuánto cuesta empezar en cada uno de estos dos sistemas de entrenamiento? Bien, la calistenia tiene un gran pro, que es que requiere un poco de inversión económica inicial, pero es muy baja y se mantiene a lo largo del tiempo. Es decir, para empezar en la calistenia, idealmente deberías adquirir unas anillas, unas barras paralelas, unas gomas, pero poco más. Vamos a ponerlo del orden de 100 euros si quieres, si no, puedes incluso empezar con 0 en el parque y lo tienes de por vida. Y esto es una gran ventaja de la calistenia. Mientras que el gimnasio es mucho más caro, dado que requiere un pago regular. Por otro lado, el beneficio del gimnasio es que te permite tener acceso a material mucho más complejo, muchas veces también muy poco amigable para transportar, como son cientos de kilos, que te permiten entrenar de una forma que no podrías hacer en casa. Es decir, yo soy un gran defensor de tener un gimnasio en casa, pero tener una enorme barra de sentadilla, de peso y demás es muy poco práctico, sobre todo si es una persona que a lo mejor se mueve mucho y requiere una inversión económica alta. Entonces, en este aspecto le vamos a dar el punto a la calistenia. Es mucho más económico, puedes empezar con 0 euros, pero tiene el contra, como veremos ahora luego, que requiere más implicación. Es decir, menos material, requiere más conocimiento sobre cómo utilizar el material. Y eso nos lleva al punto número 2, que es la curva de aprendizaje. ¿Cuán fácil es iniciarse en el trabajo calisténico, con peso corporal, versus en el gimnasio? Y aquí el punto va a llevárselo el gimnasio. La mayoría de los patrones en el gimnasio son mucho más sencillos, son mucho más lineales, requieren menos ajuste fino a nivel técnico, son mucho más claros. Es decir, coges esto y lo mueves de aquí a aquí. Fin. No hay más historia. Y requieren poco estudio e implicación práctica de cómo hacerlo correctamente y demás. No significa que no requiera absolutamente nada. Si quieres aprender bien cómo hacer un peso muerto, una sentadilla, puede que eso esté incluso en los límites de tu conciencia corporal y tengas que dedicarle bastante tiempo a hacerla bien y se puede ahondar
mucho en microactivaciones de pequeños gestos, pero esto palidece en comparación a la complejidad técnica necesaria para hacer bien el trabajo de calistenia y con peso corporal. Y es por esto que, a pesar de que económicamente es muy amigable la calistenia, a nivel de curva de aprendizaje es más complicada. La calistenia tiene ese factor con un doble filo que es simple y requiere pocas herramientas que son muy versátiles, pero esto significa que tienes que aprender a utilizarlas correctamente. Pero precisamente este punto de complejidad, que lo puede hacer más complicado iniciarse, para algunos de nosotros puede ser también un punto positivo, porque hace que el entrenamiento físico no tenga puramente como objetivo el desarrollo de la fuerza, la masa muscular, como un asterisco en la fuerza, porque bueno, fuerza intrínsecamente es técnica, sino que nos gusta que tenga un componente de aprendizaje, de crecimiento, de mejora de nuestras capacidades motrices en diferentes escenarios multiplanares y complejos, y esto, pues para aquellos de nosotros que tenemos una mentalidad muy analítica e intelectual, es muy estimulante. Por otro lado, esto puede dificultar la ganancia de masa muscular y la ganancia de fuerza bruta. Es una espada con muchos filos, vamos a decirlo así. Entonces, esto lleva al otro punto, que es la versatilidad y la transferencia. ¿Cuál de estos dos métodos de entrenamiento es más versátil y cuál transfiere más a otras disciplinas o en el día a día? Y aquí la respuesta es depende. Vamos a decir que es un empate. Porque si tengo que escoger en el día a día, creo que el gimnasio transfiere más. ¿Por qué? Porque en el día a día los gestos que realizamos son muy simples. Tienes que coger cosas que pesan, tienes que cargar, tienes que levantarte, tienes que subir cajas a algún sitio. Dentro de la ínfima demanda física que tiene nuestro día a día, la poca demanda que pueda aparecer suele venir de la mano de cargar cosas pesadas. Aunque sea de forma puntual. Cargar a tu nieto, levantar un frigorífico, hacer una mudanza, subir y bajar las escaleras y demás. Y en este aspecto, el gimnasio, por pura especificidad, en cuanto a que estás entrenando cómo levantar cargas pesadas, transfiere más. Cuando hablamos de otros deportes, la respuesta es depende. Depende de a qué deporte te quieras transferir. ¿Qué transfiere más a deportes complejos y multiplanares? Sobre todo en lo referente al tren superior, la calistenia. La transferencia a nivel de control escapular, estabilidad, salud del hombro, que me ha dado la calistenia en el boulder, en la escalada en bloque o en jiu-jitsu, es innegable. Asimismo, este desarrollo de la complejidad, de capacidad de controlar tu cuerpo en diferentes posiciones, diferentes ángulos, empujando en posiciones incluso extrañas, siendo muy consciente de dónde origina la fuerza, si viene del hombro, si sale de la escápula, si involucra más el codo, los ángulos y demás, hace que seas básicamente un ninja que tiene una gran conciencia corporal y le permite desarrollar fuerza o obtener fuerza en muchos escenarios, incluso aquellos desconocidos. Por otro lado, si tu deporte es la carrera, seguramente te va a transferir más un trabajo de fuerza pura para mejorar la musculatura del tren inferior. Entonces, la respuesta aquí es depende. Sí que es cierto que, desde mi punto de vista, la calistenia te da más posibilidades por su amplia versatilidad y su complejidad. Punto número 4. Implicación. ¿Cuánta implicación requiere por parte del practicante cada uno de estos métodos? Bien, el gimnasio, como decía en el punto número 2, es muy amigable para el principiante. El gimnasio es muy fácil. Ir, hacer tu cosa, no pensar mucho en tu cosa más allá de apretarla y obtener resultados. Muchas veces no tienes que hacer una investigación en profundidad sobre cómo hacer cada uno de los gestos y con que levantes más kilos progresivamente con el tiempo, con que te esfuerces en el gimnasio, basta. Por el lado de la calistenia, como decía, al ser más minimalista, cada uno de los aparatos o herramientas es mucho más versátil y tiene una función mucho menos definida, como puede ser el suelo o una barra. ¿Cuántas formas tienes de entrenar con el suelo o con un bloque? Hay cientos de formas de entrenar todo el cuerpo con cada uno de estos elementos, pero tienes que saber cómo. Entonces, la calistenia requiere mucha más implicación por parte del practicante. Te tiene que importar mucho más el entrenamiento, tanto fuera del mismo, porque tienes que pensar, tienes que investigar más, tienes que leer más, tienes que ver más vídeos de YouTube para aprender qué cosas se pueden hacer y cómo realizarlas correctamente, como dentro del entrenamiento. A pesar de empujar fuerte, o sea, además de empujar fuerte en el entrenamiento calisténico, tienes que ser muy consciente y prestar mucha atención a cómo estás empujando. Requiere mucha más grabación, corrección, atención a mi cadera está nivelada con los hombros o no, estoy poniendo la pelvis en retroversión o en anteversión, el codo está totalmente bloqueado o estoy engañándome a mí mismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si lo que uno quiere es llegar a mojar, ponerse fuerte, versátil, mover las articulaciones por donde toca, o tiene a lo mejor dificultades motrices, o es una persona mayor, o es muy principiante,
muchas veces empezar con opciones más simples que requieran menos implicación y que obtengan resultados más rápidos a nivel de ganancia de fuerza más muscular y salud articular. Muchas veces el gimnasio es una buena opción. Si por el otro lado es un practicante ambicioso, interesado, con ganas de crecer y de aprender cómo utilizar su cuerpo y de dedicar tiempo y atención a la práctica, la calistenia es un mundo mucho más rico. Punto número 5, y este creo que es fundamental a la hora de poner estas dos herramientas en la balanza, porque está directamente relacionado con la consistencia con la que puedes entrenar. Y es la disponibilidad del entrenamiento o del entrenar. Como hemos repetido hasta la saciedad en Enso Movers, para progresar es necesario una altísima consistencia. No alta, altísima consistencia y dedicación, especialmente si eres un practicante avanzado o estás interesado en habilidades mayúsculas. Está push-up, dominas una mano y similar. Entonces, el poder entrenar de forma regular o extremadamente regular y seguir tu plan de entrenamiento es un factor decisivo en el progreso que vas a hacer. Y aquí no hay un claro ganador. El gimnasio, si te pilla de camino o te es fácil acceder al gimnasio, puedes tener una adherencia de 10. Si te requiere poco desplazamiento, de camino del trabajo a casa o lo tienes al lado, cerca y demás, es una gran opción. Porque el hecho de estar también en unas instalaciones externas a lo que sería, por ejemplo, tu casa, facilita mucho la adherencia de entrenamiento y la mentalidad de entrenar. Además, el gimnasio tiene el pro de que siempre entrenas en unas condiciones similares. Y esto, cuando entrenas muy habitualmente, dependiendo en qué latitudes te muevas, puede ser determinante. El tener regularmente acceso al mismo material, una temperatura más o menos similar, que no haya lluvia, que no te pegue un sol abrasador, que no te mueras de frío, te permite ser muy consistente con las métricas y progresar mucho. Por otro lado, la calistenia tiene el contra de que si entrenamos al aire libre, estás abierto a las inclemencias del tiempo, a que haga mucho sol, mucho calor, a que haya lluvia, a que haya polvo, y esto muchas veces dificulta la adherencia, pero por otro lado tiene el pro de que la mayoría de veces se puede hacer en casa. El hacerlo en casa, desde mi punto de vista, como he dicho otras veces, es un arma de doble filo. Parte buena, puedes hacerlo en casa, es decir, si tienes poco tiempo, si no tienes un gimnasio cercano, etcétera, entrenar en casa es un must. Hay un corte de luz abrupto que cierran tu comunicación para el gimnasio o hay una pandemia, puedes entrenar en casa. Creo que entrenar en casa debería ser siempre una posibilidad. Creo que todo el mundo debería tener acceso a material y conocimiento suficiente como para hacer un entrenamiento decente en casa, siempre. Porque creo que el ser humano está hecho para moverse, al igual que tienes un baño, deberías tener una posibilidad de entrenar o rehabilitar en casa. Pero tiene el contra de que entrenar en casa muchas veces dificulta a nivel psicológico la adherencia. Es mucho más fácil dejarlo para luego, que no suceda. Mientras estás entrenando tienes a los niños alrededor, o tienes la tentación de mientras entreno hago algo con el ordenador, porque ya que lo tengo aquí y tal, y al final el entreno acaba siendo una patata. Es decir, pierdes mucho foco a la hora de entrenar en casa. Esto se puede mitigar si puedes dedicar una habitación única y exclusivamente al entrenamiento. Muy pocas personas tienen la posibilidad de hacer eso, pero sería lo ideal, una habitación en la cual cuando entras, el móvil se pone en modo gimnasio o no metes el teléfono y desde que entras hasta que sales no existe para nadie más. Es todo yo. Entonces, en el aspecto de la versatilidad, de la disponibilidad, ¿cuál de los dos métodos es mejor? El que mejor te convenga. Yo creo que es importante tener un gimnasio en casa, pero aunque vaya a entrenar calistenia, dado que entreno tan habitualmente, personalmente prefiero tener un gimnasio, un sitio donde voy. Psicológicamente es el sitio de entrenar, cada vez que yo estoy en modo entrenamiento, no me distraigo, el teléfono no permite la entrada de llamadas, ni de notificaciones, ni nada por el estilo. Meto mi entrenamiento cuando estoy en casa relajado. Es decir, no son excluyentes, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de escoger cuál de los dos te conviene más. Punto número 6, comunidad. Muchas veces se infravalora la importancia de tener una comunidad en torno a ti cuando entrenas. Los seres humanos somos sociales, somos altamente sociales y el hecho de llegar a un sitio y sentirte bienvenido con la gente que hay allí puede ser un factor decisivo en la adherencia al entrenamiento. Si entrenas calistenia por tu cuenta y en casa, es difícil, por no decir imposible, generar comunidad. Si entrenas calistenia en un parque calistenia regular, dependiendo de dónde vivas y dependiendo de la gente que vaya al parque, es posible generar una comunidad. También hay que tener en cuenta que las comunidades no aparecen. En ninguno de los dos escenarios es fácil crear una comunidad. No es como en un rocódromo, en jiu-jitsu, en tu club de tenis, de crossfit. Ahí la comunidad ya está hecha y tú llegas y te integras. En la mayoría de estos casos, como es un entrenamiento individual, tienes que esforzarte mínimamente por crear una comunidad. Es algo que
pues se coge y se hace, así de simple. Dependiendo de tu background cultural, de tu edad y demás, puede ser más o menos fácil crear una comunidad en los parques de calistenia que en el gimnasio, o viceversa. Personalmente, yo he tenido comunidades en los dos sitios, me he preocupado hacer esto, pero prefiero la comunidad del gimnasio. Es cierto que el gimnasio per se no tiene una comunidad, y tú llegas y tú metes tu entreno y a nadie le importa lo que hagas, etc. Pero si vas regularmente al gimnasio a la misma hora, los mismos días, este factor del que hablaba anteriormente de la regularidad, independientemente del tiempo, permite crear cierta comunidad, permite que te veas siempre con la misma gente, identifiques la gente que entrena de una forma afín, compartes alguna máquina, empiezas a hablar y con el paso de los meses, incluso los años, puedes tener una comunidad más o menos sólida, donde cada vez que llegas, hablas con uno, hablas con otro, saludas y eso te ata mucho más al entrenamiento, te motiva muchas veces para ir y hace que sea mucho más disfrutable. Por otro lado está la efectividad. ¿Cuál de estos dos métodos de entrenamiento es más efectivo? Y la respuesta aquí es que depende de lo que tú quieras como objetivo. El entrenamiento del gimnasio es mucho más efectivo en construir masa muscular y en mejora de una fuerza absoluta. Voy a mover más kilos. Puede ser también más efectivo para rehabilitar lesiones, por el hecho de que puede ser más sencillo y menos complejo, puede ser más analítico y puedes tarjetear mejor individualmente cada uno de los tejidos que necesitas, o puedes trabajar en planos de trabajo, en algunos casos que es muy difícil trabajar en sentadilla, con peso libre. Por ejemplo, extensión de rodilla, es muy difícil trabajarlo de forma efectiva en el trabajo calisténico. Sin embargo, tienes una máquina específicamente para eso en el gimnasio, mientras que la calistenia es más efectiva si tu objetivo es crear consciencia corporal, aprender a utilizar mejor tu cuerpo, aprender a empujar, aprender a tener más dominio sobre tu cuerpo y cómo se relaciona con el entorno. Además, trabajas en diferentes inclinaciones y posiciones, trabajas de forma invertida, en horizontal, empujando con respecto a diferentes planos, y esto hace que genera mayor propiocepción y una mayor, yo diría, fuerza, en el sentido de fuerza como concepto general, que es diferente de la fuerza a nivel específico. Es decir, la fuerza se desarrolla a nivel específico, pero si eres específico en muchos ámbitos, en muchos planos, acabas desarrollando lo que la gente considera alguien fuerte, alguien que puede hacer dominadas fuertes, pero también puede hacer sentadillas fuertes, pero también empuja muy fuerte, vamos a decirlo así. Y en esto la calistenia es mejor, porque te enseña a utilizar mejor tus recursos y desarrolla más capacidad. Por otro lado, también hay que evaluar si tu interés o necesidad radica más en el desarrollo del tren superior o del tren inferior. El gimnasio es definitivamente superior en el trabajo de fuerza absoluta del tren inferior. Es muy difícil, a partir de un nivel intermedio, generar suficiente estímulo a rango completo en el tren inferior con ejercicios puramente calisténicos. No así con el tren superior, donde hay ejercicios extremadamente avanzados, pero que a veces adolecen de una falta de rango en el tren superior. Pero la calistenia brilla en el desarrollo del tren superior. El desarrollo de la complejidad de la fuerza y estabilidad de escápula es muy superior a la que ofrece el trabajo convencional. Entonces, ¿cuál es más efectivo? Depende de lo que uno quiera. Masa muscular se puede desarrollar en ambos. Si bien el tren superior tiene un mayor beneficio en la calistenia desde el punto de vista, y el tren inferior lo tiene el entrenamiento del gimnasio. Si tu objetivo es puramente estético, el gimnasio es a donde tienes que ir. Si tu objetivo es más desarrollo de la consciencia corporal, es la calistenia. Al igual que muchos de estos puntos, tampoco necesitas elegir. En mi caso, por ejemplo, llevo infinidad de años trabajando con las herramientas que necesito, dependiendo del momento. Generalmente ha sido algún tipo de ejercicio calisténico para el tren superior y variantes de sentadilla, peso muerto, halterofilia para el tren inferior, pero esto no significa que no haya hecho también muchísimo trabajo de pistol, de step-ups y trabajo calisténico, vamos a decirlo así, de tren inferior, y trabajo de barra, press militar, trabajo en mancuernas, aislamiento, curl de bíceps, tríceps y demás para el tren superior. Todo depende de lo que tú necesites. Y por último está el aspecto de la antifragilidad y la complejidad. Y este creo que es, desde mi punto de vista, el aspecto donde hay más diferencias. Todos los demás son depende de lo que tú requieras, de lo que tú necesites, de lo que tengas a tu disposición, de cuáles sean tus objetivos. Sin embargo, en cuanto a la complejidad y antifragilidad, el trabajo de calistenia es claramente superior al del gimnasio. Con sus pegas, como he dicho antes, requiere estudiar más, requiere aprender más, requiere más atención e implicación, pero la satisfacción que obtienes al sentirte maestro de tu cuerpo, al sentir que eres capaz de moverte y sentirte a gusto y generar fuerza y estabilidad en casi cualquier plano y dirección, es fantástica y es algo que no puedes
desarrollar en el gimnasio. Muy banalmente, por comparativas, pues una persona que sea excelente en calistenia, haciendo front levers, mano, muscle ups, pinos y demás, y la mueves en un ambiente de gimnasio y le dices, empuja esto, aprende a hacer press de banca, aprende a hacer press militar con mancuernas y demás, en una sesión, a nivel técnico, lo ha aprendido. No tiene ningún problema en realizar microajustes cuando dicen, bueno, los codos así, no, los codos así, las rodillas así, no, las rodillas así. Es muy rápido. Por el contrario, alguien que ha trabajado toda su vida en el gimnasio, lo mueves con un ambiente calisténico y está totalmente perdido. Y esto es algo muy chocante de ver. Gente fuerte, muy capaz, gente muy inteligente, que ha hecho sus pinos, sus finitos, pan not intended, en el mundo de la calistenia, son patos. Son extremadamente capaces en su ámbito, pero nada más fuera de allí, por muy grandes que puedan ser. Y eso desmitifica un poquito, al menos para mí, la figura del bodybuilder, que refleja, o del fisiculturista, refleja o da un aspecto estético de capacidad y de competencia, pero es falso, es humo, es solo apariencia. En cosas tan sencillas como hacer un L-sit. Un L-sit es algo súper principiante, no es súper principiante, pero es bastante principiante, y encontrar que la persona tiene dificultades en controlar la escápula y el bloqueo de codos. Algo tan sencillo como eso. Entonces, la calistenia brilla por la complejidad que aporta a la práctica física. Esto tiene muchas ramificaciones. Por un lado está la transferencia y la aplicabilidad, pero por otro está la implicación de musculatura menor, estabilizadora, que si no fuese por la alta complejidad del patrón, no se requeriría su activación y puede pasar desapercibida, generando problemas o no, dependiendo de la suerte de cada uno. Pero es cierto que al realizar ejercicios calisténicos que son tan complejos, requieren tanta atención al detalle, que es muy fácil que si alguna de las piezas no funciona bien, el gesto ya no funcione. Y esto evidencia a lo mejor incapacidad de controlar rotadores de la cadera en posición muy profunda, que hace que se genere un pequeño colapso de la rodilla de la que no eres consciente. Y cuando aprendes a utilizarlo y aprendes a estabilizar, dices, wow, qué control acabo de ganar de mi cadera que no sabía que no tenía siquiera. Lo mismo con la escápula. A lo mejor tú puedes pasarte la vida haciendo press de hombro con mancuernas y hacerlo súper bien, ponerse súper fuerte, toda la historia, pero nunca has desarrollado capacidad para a lo mejor activar correctamente el serrato, rotadores externos, que te ayuden a estabilizar y empujar de forma sana. Y a lo mejor esto acaba siendo una tendinopatía en un futuro, o a lo mejor no. Pero desde luego, si eres una persona con un abordaje holístico que quiere trabajar de forma multiplanar, que le interesan los conceptos de antifragilidad, de complejidad, de desarrollo personal y motriz, la calistenia definitivamente va a traerte mucha más satisfacción y mucho más progreso. Entonces, ¿cómo cerramos esto? ¿Gimnasio o calistenia? La respuesta, como decía al principio del vídeo, depende de tus objetivos. Sobre todo, que creo que es el mensaje más claro de este vídeo, no tienes por qué elegir. Son herramientas que tienen su rango de aplicabilidad y sus escenarios ideales. Analiza en qué escenario te encuentras tú, cuáles son tus objetivos, y utiliza las herramientas que más te interesen o más te convengan. No te sientas limitado por una corriente, por una ideología, por una perspectiva natural donde el cuerpo debería ser capaz de entrenar sin ningún tipo de herramientas externas, porque todo eso lo único que va a hacer es retrasar tu progreso. ¿Qué necesitas? Trabajar tu rodilla porque tienes una condromasia rotuliana y lo mejor es hacer extensiones de rodilla en máquina. Haz extensiones de rodilla en máquina. Las máquinas son fantásticas en ciertos escenarios. ¿Qué quieres? ¿Mejorar tu capacidad de empuje? ¿Quieres crecer? ¿Quieres mejorar tu propiocepción corporal y demás? Trabaja calistenia. Si eso es lo que te motiva, si es lo que te gusta, te va a resultar mucho más pleno y va a hacer que te adhieras mucho más al entrenamiento y disfrutes mucho más. Que lo que quieres es una mejora puramente estética, ganar masa muscular, tienes a lo mejor que compensar la vuelta después de una operación o lesión severa y estás tan débil de masa muscular que no eres capaz de empezar siquiera a hacer una pistol. ¡Hey! Vete al gimnasio, haz movimientos de aislamiento de las diferentes articulaciones, asegúrate de que todos los componentes individuales se trabajan de forma analítica, que funcionan bien antes de irte a trabajo más complejo e integrado. No tienes por qué coger. En cualquier caso, mis preferencias, como decía, o mi opinión es que todo el mundo debería tener un microgimnasio en casa que, por las características del mismo, lo ideal es que sea de calistenia. Es decir, tienes que tener una barra de dominadas, unas anillas, unas gomas, unos bloques de yoga y algo de peso, un par de mancuernas de 10 kilos que acumulen hasta 20, 30, 35 kilos. La mitad de peso corporal, por ponerlo general, es algo ideal para tener en casa. Puedes trabajar absolutamente bien con eso durante décadas si aprendes a utilizarlo, si le buscas el interés. Y por otro lado, si te gusta mucho el entrenamiento, si quieres tomarte en serio la práctica, quieres asegurarte de ir consistentemente, de tener una mentalidad fija, quieres tener un dojo, apúntate a un gimnasio, ve y utiliza todo el material a tu disposición. Ninguna de las opciones es excluyente,
aquí lo que te recomiendo es que entrenes regularmente, sea cual sea tu preferencia. Un saludo y nos vemos pronto en Ensomovers.